Bueno, buenos días. Como ya dijo nosotros venimos del TEC de Monterrey y tenemos un proyecto que es hablarles un poco sobre la cultura de la violencia. Y pues nuestro principal objetivo es hacerles un poquito de conciencia de lo que puede ocasionar que seas violento en contra de alguna persona, y más adelante les vamos a platicar un poco sobre los tipos de violencia, ya que pues, mucha gente no sabe que no solo es una violencia o dos, sino hay varios tipos, y aparte de ello las consecuencias a corto y a largo plazo pues pudieran causarles. Bueno, quisiera primero preguntar si alguien me puede decir qué es la violencia en sus propias palabras. Servirle a alguien físicamente o psicológicamente. Sí, muy bien. Es decir, también, no es solo físicamente, también es psicológicamente. Aquí pues dice que es el usar la fuerza o el poder contra una persona afectándola. Y bueno, hay daños físicos, psicológicos o privaciones. Privaciones se refiere a que no dejes a una persona hacer algo. Y bueno, de lo psicológico, pues dice que una palabra puede doler mucho más que un golpe. Y pues la violencia ha existido todo el tiempo, o sea, pues vivimos con la violencia, pero eso no significa que no podemos reducirla. Si todos razonamos y tratamos de ser buenos entre todos, tan siquiera en nuestro entorno cercano la violencia se puede reducir, y eso es, pues es el objetivo que buscamos inculcarles a ustedes hoy. Y saber reconocer los diferentes tipos de violencia es importante, porque muchas veces la violencia está disfrazada, o sea, no la reconocemos simplemente a simple vista, porque por ejemplo los golpes pues los puedes ver, pero las palabras no es tan fácil reconocerlas, o otro tipo de violencias. Entonces ahorita voy a hablar de los tipos de violencia. La violencia se divide en dos formas, una es según el tipo de agente. Una es la violencia autoinfligida. Eso se refiere a violentarte a ti mismo. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que eres tonto o algo así, pues te estás haciendo violencia, o que te cortas. Y bueno, lo que más podría llegar es al suicidio, que pues eso es lo que se trata de evitar. Y otra es la violencia interpersonal. Eso es uno a uno hacia una persona en específico, agredirlo tanto con palabras o golpes. Y otra es la violencia colectiva. Esa es muy común, que es grupos atacando a otros, o sea, por religiones o por ejemplo por razas, que muchas veces algunos grupos son marginados. Esa es violencia colectiva, porque son grupos enteros atacando a otros. Hay violencia física. Bueno, se divide también por la naturaleza del acto, o sea, qué es lo que estás haciendo, qué estás provocando. Primero es violencia física, que esa es la que es muy clara de ver. Es golpes, pues jalar el pelo, no sé, lo que sea. Violencia verbal es las palabras. Las palabras pueden herir mucho, por eso hay que tratar de pensar las palabras antes de decirlas. Otra es la violencia sexual, que es tal cual tocar a una persona o hacerle algo sin su consentimiento. Violencia económica, esa incluye los robos. Y también, por ejemplo, si un esposo a su mujer no le da dinero porque está enojado con ella, también es violencia económica, porque es utilizar su poder económico ante ella. Negligencia, eso se refiere a un acto de omisión, o sea, no hacer algo. Por ejemplo, un doctor que se niegue a dar una consulta a una persona porque pues, no quiere, o una mamá que deja a un bebé de que adentro de un carro con las ventanas cerradas. Eso es negligencia. Aunque no es una violencia directa, también es violencia. Violencia religiosa se refiere a imponer una religión y obligar a una persona que crea algo. Violencia cultural, esta no se refiere a atacar una cultura en sí, se refiere más bien a violencias que están dentro de nuestra cultura, como por ejemplo antes, bueno ahorita todavía, pero antes mucho más, que las mujeres no podían trabajar. Eso era una violencia cultural, porque impedía a las mujeres trabajar, era el uso del poder contra ellas. Y otro ciberbullying, es muy común entre muchachos de su edad, y pues es muy importante manejarlo.
hay muchas pues, herramientas para denunciarlo en Facebook y todo, y pues siempre si ven algo de eso, tienen que decirle a sus maestros, a sus papás. Bueno, ¿alguna pregunta de los tipos de violencia? Si les digo algún tipo de violencia, ¿lo pueden identificar? ¿Sí, todos? Si por ejemplo están en un grupo de gente y no sé, una persona se quiere unir y no lo permiten, ¿qué violencia dirían que es? Colectiva. Muy bien. La violencia en México hoy ha ido en aumento con el paso de los años y eso es algo bastante grave porque es lo que en realidad está afectando al país, ¿no? El Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que ha habido más de 20,000 homicidios en este último año y la tasa, o sea, de cada 100,000 habitantes, 22 son asesinados, afortunadamente, y va en aumento. Y de hecho, en ciertos estados hay más de 22, de hecho la tasa es muy alta. Y las muertes violentas por encima de los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico se ha vuelto algo muy común en nuestro país. Es algo que muy desafortunadamente se ha visto como algo, últimamente la gente lo ha visto como algo bien, o como lo ha visto como hasta un ejemplo a seguir. Ese tipo de gente, la verdad, es algo que está dañando al país, y deja de dañar al país, está dañando a nosotros, está dañando a la comunidad, y digo, va a seguir dañándonos con el paso de los años. Si Dios quiere, en unos años ustedes ya que empiezan a formar vidas y tengan la posibilidad, no sé, hasta de tener hijos, si seguimos con este tipo de violencias van a estar muy inseguros, y la verdad es que pues, va a ser algo bastante grave, y por eso es que mucha gente empieza a pensar en irse a otros países, ¿no? Empiezan de que el sueño americano, el sueño irse hasta Canadá a estudiar, a trabajar a los estudiantes, por la violencia que se ha estado últimamente frecuentando. Entonces, pues digo, tenemos que irle bajando un poquito porque México se ha hecho uno de los países más violentos, y es muy, te sientes mal como mexicano cuando vas a algún otro país y de volada te dicen de que, oye, México es narcotráfico, México es armas, México es violencia, ¿no? Se puede cambiar, pero nosotros somos el cambio, ¿no? Nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir bajando la violencia, tenemos que ir dejando ver ese tipo de personas como alguien ejemplar, porque pues, es que la verdad, ¿no? Y está dañando muchísimo al país, y va a ir en aumento si seguimos igual. Y otro dato que se me hace importante recalcar es que recientemente se hizo una consulta, una encuesta del INEGI, y alrededor del 70% de la población mexicana se siente insegura cuando sale de sus casas. Entonces eso quiere decir que 7 de cada 10 habitantes no se siente seguro cuando está fuera de su casa. Entonces pues podemos estar ahí, o sea, podemos ver el gran impacto que se está generando, y pues por eso queremos erradicarlo, por lo menos que se vaya disminuyendo un poco desde las edades tempranas. Sí, y un dato un poco importante es que el 70% de las armas que entran a México son provenientes de Estados Unidos, pero pues, Estados Unidos en teoría es uno de los países que nos ayudan, pero también es de los que más nos perjudican, porque es quien pasa más armas a nuestro país, y esas armas son las que matan a las personas, ¿no? Entonces, pues, digo, tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ir creciendo como sociedad y poder ir cambiando ese paradigma de ser un mexicano violento, de que México es un país feo como para vivir, porque la verdad es que somos un país lleno, o sea, somos muy ricos en sentidos de recursos naturales, en muchísimas cosas. La cultura, la verdad, en México también es fascinante, pero tenemos que cambiar ese paradigma de que México es un país violento, México es un país
de narcos, pues. Bueno, pues las principales causas de la violencia aquí en México, entre ellas está el alcoholismo y la drogadicción. Esto porque las personas no tienen control de ellos mismos y no saben lo que hacen cuando están bajo el efecto de esto y pueden causar daño a otras personas. También la intolerancia, la ignorancia y esta falta de control en ellos son las principales causas en México por lo que hay violencia. Y las consecuencias de esto, bueno, puede haber consecuencias desde simples hasta consecuencias muy graves, hasta llegar a la muerte. La muerte puede ser causada ya sea por algún suicidio, por una depresión, por lesiones graves que otra persona le hace a otra persona, o consecuencias psicológicas, como puede ser la falta de autoestima, de confianza, que las personas se alejen de las otras personas, que se aíslen, que haya esa vergüenza, odio. Por lo que podemos ver que la violencia puede causar muchos daños a la persona, ya sea físicos, psicológicos, y puede llegar a causarle lesiones muy graves, y no nomás a ellos mismos, sino también a personas cercanas a ellos o a sus familias. Y bueno, en términos del impacto social, existen 3 factores principales que les queremos comentar. El primero es la atención de la salud. Entre más violencia existen más lesiones físicas graves y más implicaciones psicológicas. Esto es algo que va en aumento, no sé si han escuchado mucho como pues todo esto de la salud mental y todo esto, y se deriva mucho del índice de violencia que está alcanzando niveles que nunca había alcanzado. El efecto sobre la productividad y el empleo, sabemos que estos 2 factores son afectados directamente por la violencia, y pues claro, la seguridad. No nos podemos sentir seguros en un país en el que ya normalizamos el ser violentos. Y bueno, estas son algunas de las características de las personas violentas. No quiere decir que todas tengan todas las características, o que si tienes una característica ya eres una persona sumamente violenta, sino es algo que ustedes pueden analizar y detectar en las otras personas para que estén conscientes y pues estén siempre alerta, ¿no? O sea, más vale prevenir y cuidarse. Y también si ustedes reconocen en ustedes mismos que tienen alguna de estas características, pues es cuestión de aceptarla y trabajarla. Y entre ellos puede ser el ser celoso, que está muy ligado a ser controlador, el tener esta doble identidad, los problemas con la ley, el temperamento explosivo, no tomar responsabilidades de tus acciones, es decir, hacer las cosas y no hacerte responsable de ellas, no aceptar que hiciste mal y aceptar las consecuencias de ello. Ingerir alcohol o ser fumador, que como lo decía mi compañera, son claves principales. También las drogas, porque no estás consciente de lo que estás haciendo y pues por consiguiente no mides el tamaño de tus actos. Lo verbal, o sea, hacer, insultar, gritar, decir groserías, que a veces nosotros lo vemos como algo muy ya típico y más en nuestro país, y son maneras de violencia que nosotros vemos como muy pasivas, pero en realidad en gran medida son muy fuertes. Minimizar el abuso, es decir, o sea, yo te hago algo pero no siento que es tanto, y ignorar los sentimientos de los demás, ser totalmente apático. Y bueno, como conclusión les queremos decir que en algún momento todos y todas nosotras hemos sido víctimas de violencia o hemos infligido violencia en alguien más. A lo mejor y nosotros no lo vemos como muy claro y nosotros decimos, yo no soy una persona violenta, pero el simple hecho de decir una grosería o insultar a alguien con la palabra más mínima, nosotros no sabemos por lo que la otra persona está pasando, y ese nivel de violencia que nosotros vemos como muy bajito puede ser muy fuerte para la otra persona. Y como decía mi compañero, no podemos normalizar la violencia. Nosotros los mexicanos nos ven en otros países y la verdad es que sí tenemos fama en nuestro país de que se está poniendo más violento, y cosas como las groserías nos caracterizan mucho. Y esto no puede ser así, no lo podemos ver como algo normal. Como decía, tenemos muchísimas cosas para estar orgullosos de nuestro país, los recursos naturales, la fauna y la flora, la cultura que tenemos, la gastronomía, como para ser vistos a manera internacional, por las groserías, por las formas violentas, por todas estas cosas que nosotros vemos muy normales, pero que es hora de entender que no lo son, y que si ahorita son normales y nos están afectando, en unos años van a tener consecuencias gravísimas que no vamos a alcanzar a medir y no vamos a poder remediar. Y yo sí les quería hacer una pregunta, se las dejo al aire, para ver si alguien me quiere contestar. ¿Ustedes qué harían para minimizar la violencia
en nuestro país. Y si alguien quiere contestarla, si no, aquí Álvaro va a decir quién contesta. Inculcar más los valores en las personas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues puede ser exigir los valores morales y éticos para evitar la corrupción, soborno, la violencia, físicas y mentales. Yo digo que como siempre empezar contigo mismo, o sea, que tú no seas violento o tratar de crear el respeto y no dejarte llevar también por eso. Y a tu alrededor pues hacer lo mismo, de que si ves a un amigo que golpea a alguien, o sea, hablar con esa persona, o si le están haciendo algo, también hablar con esa persona. O sea, No, empezar con una no se tienen que hacer sordos. O sea, si ven algo, pues igual, pues aquí en la escuela o así, de que decirle a tus maestros o a tus maestras, pues para no dejarlo pasar, porque así es como se empieza y luego ya llega etapas donde ya no puede acabar. Con pequeñas acciones se puede hacer mucho cambio. Sí, no hay que normalizar este tipo de violencia porque, digo, estuvimos nosotros en su edad y a veces es muy normal hasta decirle a tu compañero de que, digo, perdóname por la expresión, pero es como, eres bien niña o de que eres muy gay. Entonces, hasta eso aunque lo vean muy normal, lo vean como algo muy X, es un tipo de violencia que puede irse agravando y a la persona a la que se le dice eso puede ir, no saben lo que está viviendo, entonces puede ir aumentando hasta que, pues digo, somos un país que tenemos muchos suicidios y el invierno es donde aumentan cada vez más los suicidios. Entonces, digo, este tipo de violencias que lo ven muy normales, pues puede llegar a tener muchas consecuencias. Y también tener esa parte del sentido humano. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando les dan este tipo de pláticas, pasa mucho que dicen, ¿cómo identifico cuando la otra persona es violenta? Y sí es cierto, pero lo más importante es identificar cuando tú eres violento. O sea, no solamente es trabajo de la otra persona, sino también tuyo. O sea, saber identificar, en este momento la regué, en este momento tuve un error, y tener la madurez para aceptarlo y cambiar tus acciones. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentario?